Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Carla, por la presentación. Gracias a la UAP, a la UPAEP, a la Universidad Iberoamericana y, por supuesto, al Secretariado de Educación de Puebla, que me han invitado a estar esta semana aquí con todos ustedes, y a todos ustedes, por supuesto, por esta tarde calurosa, estar aquí compartiendo este ratito, ¿no? Bien, cuando en Barcelona mi amiga y colega Carla Villaseñor me propuso dar una conferencia, además de las otras cosas que iba a hacer aquí, yo le propuse el tema le sugerí el tema ética de la lectura, y en aquel momento tampoco sabía exactamente cómo lo iba a enfocar. Ocurrió que mientras estaba pensando cómo concretar y que la cosa no se entremezclara, a lo mejor esto va a evitar que se oiga, no lo sé. Es que no sé. Sí. Es que no se me va a oír. Este ruido es muy molesto. Sí. Sí, yo creo que lo podemos apagar. Sí. Sí. Está bien, está bien. Sí. Sí. ¿Se me oye? Sí. Muy bien, ¿no? Sí. Bueno, pues les decía que cuando la doctora Carla Villaseñor me propuso, yo tenía más o menos una idea de lo que quería realizar, pero también quería que las personas que asistieran al curso de estos 3 días por la mañana pues tuvieran oportunidad de que no repitiera simplemente lo de la mañana, ¿no? Y entonces ocurrió que, como todos ustedes saben, falleció George Steiner. Y pensé que podría ser muy interesante recuperar para esta tarde una reflexión acerca de una pregunta que George Steiner va repitiendo a lo largo de todas sus obras. Y la pregunta, de formas distintas, es la siguiente: ¿cómo es posible que alguien lea a Rilke o a Goethe por la mañana, por la noche escuche música de Schubert, de Bach, de Beethoven, y al mediodía vaya a trabajar a Auschwitz? Esta pregunta, les confieso que lleva años persiguiéndome, porque es un auténtico, para mí, desafío a todos los que nos dedicamos, que trabajamos en educación, y en concreto, en mi caso, en filosofía de la educación. Porque hay una idea que recorre el pensamiento occidental, desde los griegos quizás hasta la actualidad incluso, que viene a decir que en el fondo nadie es malo a sabiendas. Es decir, que en definitiva el mal es fruto de la ignorancia. Y que por tanto una buena educación humanista, por ejemplo, nos va a librar de la barbarie. Pues bien, la tesis de George Steiner, que es la que me permite arrancar hoy aquí, y la que va a planear en todo lo que voy a decir esta tarde, lo que dice es que Auschwitz, y Auschwitz tómese no solamente como un nombre de un campo de exterminio histórico, sino como un nombre simbólico, por tanto hay muchos Auschwitz en todo el mundo, como un lugar de mal radical, en términos de Hannah Arendt, por ejemplo. Auschwitz es la prueba empírica de que la educación que el mundo occidental ha defendido a lo largo de 2500 años no se sostiene. El mal no es fruto de la ignorancia. Las personas bien formadas, bien educadas, las personas sensibles al arte, a la literatura y a la música, no tienen ningún problema para ir a trabajar en un campo de concentración o de exterminio.
Esta es la tesis de George Steiner, una tesis que personalmente asumo y que pongo encima de la mesa delante de todos ustedes esta tarde para que intentemos pensar juntos qué ética puede darse después o durante, si es que todavía estamos en esta lógica, la muerte concentracionaria. Es decir, después de Auschwitz sabemos, y de tantos otros, insisto, Auschwitz para mí es un nombre simbólico, sabemos que el ser humano, en tanto que ser finito, no está capacitado para cruzar las puertas del paraíso, pero sí está capacitado, por desgracia, para cruzar las puertas del infierno. Intentaré ceñirme al texto. Lo que ocurre es que en mi caso es muy complicado, porque mientras veo algo se me ocurren cosas. Pero, y ahora se me están ocurriendo, pero no quiero andar porque si no, no terminaré. Entonces, intentaré, puesto que esto es una conferencia, no leer estrictamente lo que voy poniendo, pero lo que he escrito, vaya, pero sí seguirlo un poco, ¿no? Les decía que las bibliotecas, los museos, los teatros, las universidades, los centros de investigación, por obra de los que se transmiten las humanidades, pueden prosperar en las proximidades de los campos de concentración y de exterminio. Es evidente, esto es lo que dice Steiner, que el vigor de la empresa, de tales instituciones, puede ciertamente sufrir por el impacto de la violencia y del horror que les rodea, pero sufren sorprendentemente poco. George Steiner en El castillo de Barba Azul, página 104. Desde hace muchos años, cuando empecé a leer estos relatos, estos textos de muchos autores, ¿no? Entre ellos estaba y está, entre esos autores que han escrito sobre la experiencia concentracionaria, está el filósofo español Jorge Semprún. Y hay algo que cuenta Semprún en sus obras y que va repitiendo de formas distintas, pero siempre la misma anécdota, si me permiten. Es algo que no puedo quitarme de la cabeza. Cuenta Jorge Semprún que en el campo de Buchenwald, donde él estuvo deportado, existía una biblioteca dentro del campo. Y en ella no solamente había libros de propaganda nazi, no, también había alta cultura. Había libros de Kant, de Schelling, de Hegel y también de gran literatura, como por ejemplo de Goethe. En cierta ocasión, cuenta Semprún, entró en la biblioteca a buscar algún libro para leer. Imagínense ustedes el campo de Buchenwald. En este caso un campo de concentración, no un campo de exterminio. Pero bueno, entra Semprún y allí descubre un libro. El original estaba, y está, obviamente, está escrito en inglés, pero él lo encontró en alemán. Se trataba de una novela, Absalón, de William Faulkner. Esta anécdota la cuenta Jorge Semprún a lo largo de sus libros muchas veces. ¿Cómo es posible que este libro que esta novela de Faulkner estuviera en el corazón del infierno? ¿Cómo puede explicarse el hecho de que en Buchenwald hubiera una biblioteca y de que algunos, al menos algunos de sus prisioneros, pudieran leer sus libros? Un lector de Semprún creo que debería detenerse aquí, porque este filósofo español abre una inquietud de la que es difícil deshacerse. Reflexionemos ahora sobre una serie de preguntas o de interrogantes que a menudo la filosofía ha pasado por alto, y no digamos la pedagogía. ¿Qué relación existe entre ética, lectura y barbarie? ¿Se puede seguir hablando de ética, de educación, de formación humanista, sin tener en cuenta el horror de los campos de exterminio en todas sus formas, colores e ideologías? Y por último, ¿puede la formación humanista, pueden las humanidades
liberarnos del mal. Entiendo el mal no al modo metafísico, ya me conocen, al modo antropológico, es decir, del sufrimiento de un cuerpo torturado. No se trata de hablar del mal en sentido metafísico, ¿no? Se trata de, luego lo voy a concretar, de un cuerpo que está desnutrido y que está siendo introducido en una cámara de gas. Este año además, y por eso me pareció oportuno tratar este tema hoy aquí, se cumple el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. El pasado enero fue el aniversario de la liberación del campo. Este Lager, que es la palabra alemana para nombrar al campo, no solamente, como les decía, un lugar físico, también es un lugar simbólico, es el símbolo del mal. Algo así como esas palabras que pronuncia el comandante Kurz en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad: el horror, el horror. Pero lo terrible es que este horror al que me refiero no se halla en África, en el río Congo, no, se halla en el corazón de la civilización, en Alemania, en Europa, en la vieja Europa. Y este corazón del mal alberga literatura, filosofía, música. Conviene no olvidar. Para intentar dar respuesta a estos interrogantes, es necesario, sin abandonar la gran filosofía moral a la que luego me referiré, atender a los relatos. No digo a la historia, digo a los relatos, a las historias, a los relatos de los supervivientes, al testimonio de los que allí estuvieron. Conviene poner por un momento entre paréntesis, ligeramente, los grandes sistemas teóricos en los que hemos sido educados, así como los datos y los estudios de los historiadores. Hay que atender a los relatos, hay que atender a las voces, como diría Primo Levi, de los salvados, porque los hundidos, para utilizar el título de su libro, no están ahí. Si la lectura no nos hace mejores personas, si la formación humanista, que ha sido una formación libresca, ¿no?, atendiendo, o debería serlo, atendiendo a esos clásicos de la historia, si eso no nos hace mejores, si podemos ser grandes lectores y grandes eruditos, y al mismo tiempo ser insensibles al sufrimiento de las personas, aparece otra pregunta: ¿por qué leer? ¿Por qué leer? Y en ese sentido, ¿existiría una ética de la lectura? ¿Cómo sería? Pero vayamos paso a paso. En primer lugar, aunque sé que algunos de ustedes ya lo saben porque me lo han leído o escuchado en algún otro lugar, creo que es muy importante distinguir entre moral y ética. Voy a referirme a la ética, no a la moral. La mejor definición de moral que conozco la pueden encontrar, para mi gusto, esto obviamente es muy subjetivo y muy discutible, en el prólogo al segundo volumen de la historia de la sexualidad de Michel Foucault. Para el filósofo francés, la moral vendría a ser un conjunto de valores, de normas o de principios. Yo preferiría utilizar aquí reglas de decencia, pero bueno, es igual, que se transmiten a los individuos, dice Foucault, a través de aparatos prescriptivos diversos, como por ejemplo la familia, las instituciones educativas y las iglesias, dice Foucault. Yo le diría también los medios de comunicación. Esta idea de moral de Foucault es una idea social o cultural de moral que a mí me parece interesante y que es la que utilizo. Creo descubrirla también de forma quizás más implícita que explícita, bueno, esto siempre es muy relativo, en otros filósofos que a mí me interesan, como por ejemplo Emmanuel Levinas o la filósofa norteamericana Judith Butler. Por cierto, que a Judith Butler se le conoce por la cuestión del género y me parece
las cuestiones relativas al género, la teoría queer y este tipo de cosas que a mí me interesan, pero me gustaría insistir que Judith Butler tiene libros muy interesantes sobre el tema que nos ocupa y que además hay un filósofo que creo que influye de forma explícita en Judith Butler, es precisamente Emmanuel Levinas. Para todos ellos, para Foucault, para Levinas, para Butler, la moral forma parte de nuestra gramática, de la gramática que hemos heredado. Ya he advertido en otros momentos, esta mañana por ejemplo, que la palabra gramática la tomo de George Steiner, de un libro titulado Gramáticas de la Creación. Entiendo por gramática un conjunto de signos, símbolos, gestos y normas que todo ser humano hereda al venir al mundo. Nacer es heredar una gramática, y en toda gramática habita una moral. En toda gramática habita una moral. No hay ser humano sin herencia, no hay ser humano sin gramática, no hay ser humano sin moral. Pero tampoco hay ser humano únicamente con moral. Esta idea me gustaría dejarla muy clara, porque es una idea nuclear en mi pensamiento. No hay ser humano sin moral, porque no hay ser humano sin gramática, pero solo con moral tampoco hay ser humano. O, para decirlo de otra manera, nos encontramos delante de un fanático. Una de las operaciones que realiza el fanatismo es la reducción de la ética a la moral. La moral se inscribe en los cuentos que nos narran antes de acostarnos, en los relatos que leemos en la escuela, en las películas que vemos en televisión y en el cine. Y no es posible una vida humana sin estas narraciones, sin estas lecturas. Por eso digo, he escrito en este libro que se va a presentar el próximo jueves, que heredamos una biblioteca. Heredamos una biblioteca. Y la moral que heredamos en esta biblioteca se agarra a nuestros cuerpos como una especie de segunda piel, la incorporizamos y ya forma parte de nosotros, y es enormemente difícil, para bien o para mal, desprenderse de ella. Pero atención, porque llegamos a un punto decisivo, a saber, a diferencia de los que muchos creen, al menos en España, la moral no necesariamente nos protege del horror. Fíjense que digo no necesariamente, no digo que no nos proteja, digo que no necesariamente. O dicho de otro modo, por desgracia, la moral puede ser cómplice del horror. Sostengo que en los campos de exterminio no había un déficit de moral. Al contrario, había un exceso. Y en general el nazismo y otras formas del totalitarismo, hablo del nazismo porque estuve durante muchos años investigando con el doctor Riesmat en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid sobre esta cuestión, y es la que me siento más cómodo porque la he estudiado más. Pero creo que es extensible, creo. En todo caso, esto lo tendrán que decir las personas que conozcan mejor otros ámbitos. Sostengo, pues, repito, que en los campos de exterminio no había un déficit de moral. Al contrario, se cumplía la ley. No solamente el deber, sino la ley. La ley ocupa un lugar superior al deber. Y esto no lo digo yo. Esto lo dijo el teniente coronel de las SS, Adolf Eichmann, responsable de la solución final en el juicio que tuvo lugar en Jerusalén, y que Hannah Arendt recoge en su libro Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Ojalá no fuera cierto lo que estoy diciendo,
pero por desgracia lo es. E insisto, estas fueron las cosas que dijo Eichmann, y hay que tomárselo muy en serio. Eichmann dijo, no lo que decían muchos, yo cumplía mi deber. Dijo algo mucho peor, yo cumplía la ley. Y por tanto tenía perfectamente buena conciencia. La moral tiene un rostro cruel. No digo que sea cruel, digo que tiene un rostro cruel y conviene no olvidarlo. ¿Y saben por qué tiene un rostro cruel? Porque la moral, antes de ser deontológica, es ontológica. La deontología viene después. La moral primero me captura, o dicho de otra manera, me conceptualiza, me clasifica. Conceptualizar es capturar en una categoría, en un concepto. Y una vez me ha capturado y me dice lo que soy, usted es blanco, negro, hombre, mujer, ciudadano de la Unión Europea, ciudadano mexicano, etc. Una vez me dice lo que soy, luego me dice lo que debo hacer. Por tanto, el deber, la deontología, se aguanta en una ontología previa. A la moral no le interesa en absoluto quién es usted, sino solamente qué es usted. La moral reduce el quién al qué, es decir, la singularidad de un hombre propio a una categoría. Es decir, la moral dice, vamos a ser, Javier sufre. No es por supuesto que Javier sea un ser humano, pero la moral lo primero que pregunta es ¿quién es Javier? ¿Quién es? No, Javier es un ciudadano de la Unión Europea que entonces tiene unos derechos, unos deberes. No es lo mismo ser un ciudadano de Europa, ser un ciudadano de la Unión, que llegar en una patera. Evidentemente. Y sobre todo, como les decía, la moral es una fábrica de buena conciencia. Uno cumple la ley, obedece y actúa. Kant lo explicó de forma muy clara en su fundamentación. Es decir, si uno lee a Kant como un fenomenólogo a bala lettre, pues descubre cosas muy interesantes. La buena conciencia, la conciencia moral es la buena conciencia, o si quieren ustedes, la conciencia tranquila. Entonces, cuando uno tiene la conciencia tranquila, dice, he hecho lo que debía y ahora ya puedo dormir a pierna suelta. Es decir, no sufre insomnio. Entonces yo intentaré reivindicar el insomnio como una palabra ética fundamental. No el insomnio de un viaje de 13 horas, que ese todavía lo estoy sufriendo, sino el insomnio al que me refiero aquí, eso ya me entiende. La lectura ocupa también aquí un lugar destacado, porque a veces un libro se convierte en un libro sagrado y proporciona una moral que acaba siendo cómplice de la barbarie. En ocasiones se dice que el libro no decía esto, que se interpretó mal. Pero lo cierto es que hay gente que lo leyó así, o que leyó, o que creyó leer, en aquel libro un mandato incontestable, sagrado, y actuó en consecuencia. No sé si han leído, apareció el año pasado, me va a decir novela, no es una novela, pero bueno, es igual, de Philippe Lanson, El Colgajo, publicado en Anagrama, donde Philippe Lanson es ese periodista superviviente de los atentados de Charlie Hebdo en París. Porque a mí me ayudó mucho a entender estas cosas. La obra es impresionante. Empieza narrando cómo es el atentado y luego durante todo el tiempo que tardan en recuperarse y lo que va pensando, las reflexiones que hace. El Colgajo, editorial Anagrama. Miren, los libros sagrados son peligrosos. Los libros sagrados son peligrosos.
La palabra sagrado es una palabra que me asusta. Y esta es una de las tesis fuertes de Manuel Levinas también. Porque como luego diré, Manuel Levinas contrapone lo sagrado a lo santo. Y esto es muy importante. Los libros sagrados son peligrosos porque tranquilizan conciencias, legitiman conductas, ordenan y prometen redención. Bloquean la compasión. Les voy a contar una cosa. Cuando escribí en 2010 Ética de la Compasión, mucha gente me preguntaba ¿cómo se educa la compasión? Y yo casi no llegué a la conclusión, pero terminé por pensar que en el fondo la pregunta no era esta. La pregunta no es cómo se educa la compasión, sino cómo se deseduca la compasión. Cómo se bloquea la compasión. Todo el sistema concentracionario nazi, todo el invento de los campos, de las cámaras de gas, del ciclón B y todo esto, son formas de bloquear la compasión. Esto tendría que explicarlo con más tiempo del que no dispongo, pero es un tema muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Pero me gustaría hacer una distinción que realizo en mi libro La sabiduría del incierto, que es la distinción entre un texto divino y un texto sagrado. Los textos sagrados son peligrosos, porque no son textos que se lean. Nadie lee un texto sagrado, lo obedece. Porque leer implica entrar en un océano de incertidumbre y de interpretación. Y los textos sagrados no se interpretan, insisto, se cumple la ley. En cambio, los textos divinos, es el mismo texto que puede ser percibido como divino o como sagrado. Mientras la Biblia, me da igual el Antiguo Testamento o el Nuevo, es más claro en el Antiguo Testamento, se perciba como un texto divino, estamos tranquilos. Si se percibe como un texto sagrado, tenemos un problema, porque habrá gente que matará en su nombre. Aunque no lo tengo apuntado aquí, les voy a poner un ejemplo. Corro el riesgo de pasarme del tiempo, pero necesito explicarlo. Si quieren entender lo que les estoy diciendo, por favor, no dejen de leer un pequeño relato que aparece en la que Sigmund Freud dice que es la mejor novela jamás escrita. Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Me refiero a un relato que creo que aparece en la cuarta parte, que es conocido como la leyenda del Gran Inquisidor. Iván se lo cuenta, Iván, ¿no? Uno de los tres hermanos, Iván Karamazov se lo cuenta a su hermano pequeño Alexei o Alyosha. Y le cuenta que en plena barbarie inquisitorial en Sevilla, en la ciudad de Sevilla, en España, mientras el gran inquisidor está ordenando quemar herejes, él, con mayúscula él, es la palabra que utiliza Dostoyevsky, él vuelve. Y la gente le reconoce. Y la gente se postra a tus pies, Señor, Señor, mientras están quemando las hogueras de los herejes. Y en esto aparece el gran inquisidor y dice a sus soldados: apresadle y llevarle al calabozo. Llevarle al calabozo. Y por la noche se acerca al prisionero y le dice: ¿por qué has vuelto? Ellos no te obedecen a ti, me obedecen a mí. Yo mañana te mandaré quemar y ellos no moverán un dedo para salvarte. Durante toda la noche el gran inquisidor le va hablando de la obra que están haciendo en nombre de él. Y él guarda silencio. El mismo silencio que guardó delante de Herodes y delante de Pilatos. Al final de la noche el gran inquisidor dice que no lo va a querer y que se vaya y que no quiere volver a ver. Abre la puerta de la mazmorra, él sale y antes de irse él le da un beso en los labios. Hasta ahí la historia del gran inquisidor según la cuenta Iván Karamazov
Karamazov en la obra de Dostoyevsky. Un texto divino, a diferencia de un texto sagrado, es aquel texto supuestamente revelado que tiene que leerse y por tanto que interpretarse infinitamente. Hasta aquí no hay problema. Mientras que un texto sagrado lo que hace es negar la lectura, negar la interpretación, negar la incertidumbre y buscar gente que simplemente obedezca a rajatabla los supuestos mandatos divinos. Es importante distinguir, a mi juicio, muy importante distinguir la moral de la ética. Y a mi juicio ha sido el pensador lituano Emanuel Levinas uno de los que mejor han hecho esta distinción, aunque muchas veces en su obra no aparece de forma explícita. En una entrevista con Richard Kearney, en un libro de Tusquets Editores inencontrable que se titula La paradoja europea, es un libro de entrevistas con grandes pensadores. Hay una entrevista titulada Ética de lo infinito, en el que Richard Kearney le pregunta a Manuel Levinas sobre esta cuestión, sobre la moral y la ética. Y Manuel Levinas responde, cito, la distinción entre lo ético y lo moral es aquí muy importante. Por moral, entiendo una serie de reglas relativas a la conducta social y al deber cívico. Como filosofía primera, la ética, en cambio, no puede ella misma dar leyes a la sociedad o dictar reglas de conducta por las que la sociedad se revolucione o se transforme. En esa misma entrevista, Levinas añade, la heteronomía de nuestra respuesta al otro humano, o Dios como absoluto otro, precede a la autonomía de nuestra libertad subjetiva. En el libro Entre nosotros de Levinas, que es un libro de entrevistas, Levinas dice, miren, se lo voy a explicar de otra manera. Para que entiendan ustedes lo que es la ética, la moral ya hemos dicho que es un conjunto de reglas, de normas. Para que entiendan ustedes lo que es la ética, y además ustedes que son cristianos, Levinas es judío, era judío, les recomiendo que lean Mateo 25:31. Es un texto clave. Mateo 25:31. Bueno, dice Mateo 25, entonces yo busqué Mateo 25 y no encontraba y al final descubrí el versículo que es Mateo 25:31. Mateo 25:31 es el día del juicio final. Es un texto que todos ustedes conocen, seguro, ¿no? Momento en que el Señor manda al infierno a los que están a su izquierda y les dice, iréis al infierno porque tuve hambre y no me disteis de comer, porque tuve sed y no me disteis de beber, porque estaba desnudo y no me vestisteis, porque estaba en la cárcel y no me visitasteis. Los que van al infierno le dicen, Señor, ¿cuándo sucedió eso si nunca te hemos visto? Y el Señor responde, cuando lo hicisteis con uno de vuestros hermanos, conmigo lo hicisteis. Yo propongo pensar esto seriamente, porque si nos lo tomamos en serio, quiere decir, a mi juicio, que Dios ya no es un absoluto trascendente metafísico. Dios no está en el cielo. Dios está en el pobre, en la viuda, en el mendigo, en las personas que sufren. Ahí está Dios. O sea, dejemos de pensar en un Dios que está como las nubes con barba blanca, o un Dios que está en el templo. No, Dios no está en el templo. Dios está con los pobres, con los que sufren, con las víctimas de la historia. Tengo alguna otra cita, en este caso de Judith Butler, que vendría a tomar esta idea, pero como ando justo de tiempo, voy adelante. El filósofo italiano Giorgio Agamben, en su Homo Sacer, esa obra tan larga, en el tercer volumen de Homo Sacer, que para mí es el que más me interesa en este sentido, que se titula Lo que queda de Auschwitz, hay un momento que dice lo siguiente. Dice que venga el profesor Appel y el profesor Habermas
que se pongan en el centro de la Appelplatz de Auschwitz y que me demuestren ahí la ética de la comunicación. Hay algunos filósofos españoles que se les podría decir lo mismo. O sea, pónganse ustedes en medio de Auschwitz y ahí me hablan del diálogo y de la ética de la comunicación. Y añade George Agamben, hoy ya no necesitamos una ética more geométrico demonstrata como la que pedía Spinoza, sino una ética more Auschwitz demonstrata. Es decir, hay que pasar la prueba de Auschwitz. Si la ética no sirve para decir algo, no digo para resolverlo, ojalá, pero para decir algo, para no quedarse mudo frente a la experiencia concentracionaria, es una ética que no interesa. Una ética a la altura de nuestro tiempo tiene que pasar por ahí. Bueno, tengo aquí una serie de referencias de George Agamben a propósito de esto. Es evidente, y muchos de ustedes ya lo saben, que Theodor Adorno, el filósofo de la primera generación de la teoría crítica, que me merece muchísimo respeto, hace un gesto encomiable. Él intenta hacer una ética que pase la prueba de Auschwitz. En la última parte de su dialéctica negativa, Theodor Adorno dice: Hitler ha impuesto a los hombres un nuevo imperativo categórico, que Auschwitz no se repita. Y luego, a mediados de los años 60, en una conferencia, y que la pueden leer porque está publicada en diversos lugares, titulada La educación después de Auschwitz, es una conferencia que hago leer a mis estudiantes, La educación después de Auschwitz. Theodor Adorno inicia esta conferencia con la frase siguiente: la exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en educación. Hasta tal punto precede a cualquier otra que no creo poder ni deber fundamentarla tendría algo de monstruoso ante la monstruosidad de lo sucedido. Por tanto, nos encontramos frente a un autor que hace un esfuerzo por pasar la prueba de Auschwitz, pero creo que se equivoca, porque Adorno sigue pensando la ética al modo de Kant, es decir, al modo del imperativo categórico, y yo soy partidario de abandonar la ética de los imperativos categóricos y pensar la ética de otro modo. Y ahora les voy a contar brevemente en qué consiste. Si hacemos un giro y nos vamos de Adorno a Levinas, pasamos de entender la ética al modo del imperativo categórico a entender la ética al modo de la respuesta, al modo de la compasión, al modo de lo santo, dirá Levinas, al modo de la caridad. Estoy controlando el tiempo, simplemente. Sí. Para entender esta ética frente o que intente pasar la prueba de Auschwitz que Levinas nos propone, es necesario, a mi juicio, entender las obras que este filósofo lituano lee. Él cita cuáles son los libros que usted destacaría como importantes en su formación, y Levinas dice, por este orden, la Biblia, los escritores rusos, en especial Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, las tragedias de Shakespeare, sobre todo Macbeth, y también, aunque en otros lugares, hay aquí un autor que Levinas cita algunas veces, no muchas, algunas veces, un autor y una obra que tenemos que tener muy en cuenta, que es Vida y destino de Vasily Grossman. Vida y destino de Vasily Grossman. Creo que no puede entenderse la ética de Levinas sin leer esta impresionante novela. Algunos han dicho que es la guerra, que es
equivalente a Guerra y Paz de Tolstoy en el siglo XX. Tiene una edición española en Galaxia Gutenberg, que es una obra de 600 páginas. Fíjense que dice Levinas de esta obra. Les voy a poner alguna cita. Vasily Grossman en Vida y Destino, libro impresionante, dice él, tras las grandes crisis de nuestro siglo, ha ido aún más lejos. ¿Por qué? Se lo voy a explicar porque si no tardaremos mucho. Nada más empezar el libro, Grossman realiza una distinción que me parece capital y que Levinas toma. Sucede la historia porque Vida y Destino son un conjunto de historias que se van entrelazando, ¿no? Y algunas pasan en los campos y otras no. Entonces, tiene lugar en un campo. Y hay una conversación entre varias personas. Y una de ellas dice, te voy a decir una cosa. Hitler construyó este campo en nombre del bien. Hitler construyó este campo en nombre del bien. Y un compañero suyo le pregunta a este, ¿entonces tú no crees en el bien? Y él dice, no, creo en la bondad. La distinción entre bien y bondad, que yo no la he leído en ningún autor, y no digo que no exista, digo simplemente que no la he leído, me parece capital. Porque el bien es un principio metafísico, la bondad es una respuesta ética. La bondad es minúscula, es pequeña. La bondad no es orgullosa, prepotente. Es un poco parecido a otra diferencia que me parece fundamental, que es la diferencia entre el perdón y la clemencia, por decirlo así. Pero bueno, esto abriría otro tema. No creo en el bien, creo en la bondad. Y esta tesis volverá a aparecer constantemente a lo largo de las más de 600 páginas de la novela de Grossman. Les voy a dar otra cita, porque claro, como Grossman es un gran escritor, pues merece la pena, en este caso, leerlo directamente, ¿no? En una conferencia que se llama Ética de la Lectura, más todavía. Cito Grossman, página, hago una composición de textos, página 513, 514, 516 de Vida y Destino. Dice Grossman, a veces el concepto mismo de bien se convertía en un látigo, en un mal más grande que el propio mal. Un bien así no es más que una cáscara vacía de la que ha caído y se ha perdido la semilla sagrada. Ni siquiera Herodes derramó la sangre de los inocentes en nombre del mal. La derramó en nombre de su propio bien. Ahora el gran horror del fascismo alemán se ha levantado sobre el mundo. El aire está lleno de los gritos y de los gemidos de los torturados. El cielo se ha vuelto negro y el sol se ha apagado en el humo de los hornos crematorios. Pero estos crímenes sin precedentes, nunca antes vistos en la Tierra ni en el universo, fueron cometidos en nombre del bien. Esta distinción entre bien y bondad a Levinas le permite hacer otras distinciones, por ejemplo la distinción entre lo sagrado y lo santo. Les voy a dar otra cita que cuando la leí me quedé muy sorprendido. Ustedes saben que Jacques Derrida y Emmanuel Levinas eran amigos. Es más, también supongo que muchos de ustedes saben que el día del entierro de Levinas en París fue Jacques Derrida, su amigo, su colega, su amigo filósofo, amigo personal, el que leyó un texto el día del entierro que se titula Adieu, adiós, a Emmanuel Levinas.
Un texto precioso, precioso, precioso. Traducido en castellano en Trota, el librito en Trota, ¿no? Y allí, página 14, Jacques Derrida revela un secreto respecto a la obra de Levinas. Y el secreto consiste en decir que en cierto día, paseando por la calle Miguel Ángel de París, Emmanuel, dice Derrida, me dice: ¿sabe usted, Jacques? La gente dice que yo soy el filósofo de la ética, que a mí lo que me interesa es la ética. Dice: no, a mí la ética no me interesa la santidad. Pero la santidad no tiene nada que ver con lo que hacen en el Vaticano. El santo no es el que da, es el que se da. Y lo más importante que uno puede dar es su vida por el otro, como hizo el padre Maximilian Kolbe en Auschwitz, que dio la vida por un prisionero inglés al que no conocía prácticamente de nada. La ética, dice Levinas, es la solicitud dirigida al ser de quien es diferente de mí, exterior a mí, diferente de mí. Es la no indiferencia a la muerte del otro. Y por lo tanto, la posibilidad de morir por otro. Es decir, la oportunidad de la santidad. Claro, a Levinas le falta tiempo como para decir: este es el problema de Heidegger. Heidegger no sabe nada de esto. Lo dice explícitamente. O sea, la gran crítica de Levinas a Heidegger va por ahí. Si la gran crítica de Levinas a Husserl es la noción de intencionalidad, la gran crítica de Levinas a Heidegger pasa por su idea de muerte. Entre paréntesis, respecto a la muerte en Heidegger, realmente es impresionante por lo duro que a mí me sugiere. Lo digo como un simple lector, no como un estudioso, cuando Heidegger comenta en Ser y Tiempo la muerte de Ivan Ilich de Tolstoy, que me parece un inmenso texto sobre la muerte, ¿no? Y que la manera que tiene Heidegger de comentarlo es decepcionante, sobre todo si lo lees con ojos de Levinas, claro. Melik no está haciendo ninguna crítica a Heidegger, que quede constancia. Melik se apunta a la crítica de Levinas a Heidegger. Melik no es nadie para criticar a Heidegger, pero Levinas sí. Lo digo porque estamos en un territorio, no digo exactamente aquí, pero donde Heidegger ocupa un lugar importante. Entonces quería dejar sentado que simplemente me sumo a la crítica de Levinas a Heidegger. Tengo algunas citas directamente de Levinas a las que se refiere al tema este respecto a Heidegger, pero solamente una les leeré. De un librito que le recomiendo de Levinas, que es un librito de entrevistas distintas, que se titula Alteridad y Trascendencia. Página 134. Dice Levinas en este libro: el hombre no es solamente el ser que comprende lo que significa el ser, como quería Heidegger, sino el ser que ha entendido y comprendido el mandamiento de la santidad en el rostro del otro hombre. Yo durante mucho tiempo el mandamiento me preocupaba, porque pensé, aquí no estamos volviendo al imperativo categórico, hasta que descubrí, leyendo un libro del filósofo americano Simon Critchley, concretamente un libro titulado La fe de los que no tienen fe, en el último capítulo, cuando Critchley debate con Slavoj Žižek y establece una distinción entre mandamiento e imperativo categórico. Bueno, estoy al límite de mi tiempo, por tanto, yo había pensado comentar aquí algunos aspectos de esos relatos que me servirían para introducir. Solamente una cosa, y voy terminando, que no concluyendo, al contrario, no vamos a concluir nada. Concluir es cerrar, y lo que vamos es a abrir, y a partir de que cada uno que piense lo que quiera, ¿no?
Miren, ser ético no es actuar bien. Ser ético no es actuar bien. Es actuar sabiendo que nunca actuamos suficientemente bien. Nunca actuamos suficientemente bien. Nunca estamos a la altura de lo que el otro nos pide. Porque nos hemos pedido con Kant que la ética tiene que responder a la pregunta ¿qué debo hacer? Todo dice que al final de la crítica de la razón pura, cuando pone las preguntas, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? Y dice, la ética tiene que responder a la pregunta ¿qué debo hacer? Pues bien, yo diría que eso no es así. En todo caso, la moral respondería a eso, pero no la ética. La ética responde a la pregunta ¿cómo puedo estar a la altura de lo que el otro me pide? Y estar a la altura no tiene nada que ver con cumplir mi deber. Es más, en muchas ocasiones, para estar a la altura es necesario no cumplir mi deber. Transgredir el deber, romperlo, como hace el samaritano en Lucas 10:30. Como hace el propio Jesús de Nazaret en Juan 1:8. En Juan 1:8 se le acercan al Señor una serie de doctores de la ley y le dicen, Maestro, la ley de Moisés dice que esta mujer que ha sido sorprendida en flagrante adulterio debe ser lapidada. Está citando un texto, lo tengo en mi Biblia, no me acuerdo de memoria, un texto de Deuteronomio, de Levítico, creo que es de Levítico es, donde dice la ley que una mujer que se sorprende en adulterio debe ser lapidada. Pues bien, le dice, eso es lo que dice la ley. ¿Tú qué dices? Jesús de Nazaret ni levanta la vista, sigue dibujando en el suelo. Y ellos insisten, los doctores de la ley insisten, la ley de Moisés dice que esta mujer debe ser lapidada. Hay que cumplir la ley. Y entonces, como todos ustedes saben, Jesús, sin levantar la vista, dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Al cabo de un rato, levanta la vista y ve a la mujer sola. Y le dice, mujer, ¿nadie te ha condenado? Y dice, nadie, Señor. Y dice, pues llega un poco. Ya te puedes marchar. Para mí esta es una escena ética. Claramente ética. Pero claro, esto genera una incertidumbre. ¿Cuándo hay que romper la ley? ¿Cuándo hay que desobedecer? ¿Cuándo la ley es injusta? Y esto no puede hacerse a priori. Solamente puede hacerse a posteriori. Mi maestro Luis Duc, fallecido hace un año, decía en algunos de sus libros, Dios no es un a priori metafísico, es un a posteriori ético. La incertidumbre, que es la base de la ética, es inseparable de la mala conciencia. Hay demasiados crímenes que todavía se siguen cometiendo por buena conciencia. Max Horkheimer, en un texto precioso titulado Materialismo y Moral, dice: existen todavía infamias que no se hayan cometido alguna vez con buena conciencia. No lo dice un cura, lo dice Max Horkheimer, un marxista judío alemán de la arteria crítica. Bueno, si lo quiera un cura tampoco pasaría nada, pero en este caso es Max Horkheimer. Llegamos al final. Una ética de la lectura es una ética del incierto, una ética de la vergüenza, una ética del testimonio, una ética de la santidad en el sentido de Levinas. La lectura de los testimonios de los campos nazis o cualquier otro no nos sitúan en la senda del bien, en la senda del deber, sino en la senda de la bondad, de la caridad. Yo prefiero hablar de la compasión. Primo Levi lo anunció al principio de la tregua. Saben ustedes que al principio de la tregua, el segundo volumen de su trilogía de Auschwitz, Primo Levi dice, la primera página,
¿Saben ustedes qué siente un prisionero al ser liberado de un campo de exterminio, como es mi caso después de pasar un año encerrado aquí? ¿Saben ustedes lo que piensan? Dice, muchos pensarán que sí se siente alegre, está contento. Dice primero, pero no, siento vergüenza de haber sobrevivido. Porque los buenos han muerto todos. Si he sobrevivido ha sido justamente porque no compartí mi pan con el de mis compañeros, no compartí el agua con mis compañeros. Y termino. Una de las obras literarias, en este caso de teatro, que más me persiguen a lo largo de mi vida, en este caso un autor, es Samuel Beckett, del que Adorno decía que se había ocupado, es el que más se había ocupado de la cuestión del Holocausto, cuando nunca había escrito explícitamente, pero esa es la paradoja de Adorno lo subraya, ¿no? O sea, en Beckett hay una preocupación por el mal, por el horror. Y yo me di cuenta que esto era verdad cuando caí en la cuenta de una frase que tenía olvidada, que aparece en el monólogo de Vladimir, uno de los personajes de Esperando a Godot, de Samuel Beckett, casi al final de la obra. Es una frase muy sencilla, que dice lo siguiente. Dice Beckett: el aire está lleno de nuestros gritos, pero la costumbre ensordece. Muchas gracias.